Bueno, mis amados hermanos, me alegra estar con ustedes para continuar nuestro estudio del módulo 4 de Catalyst Missions en la parte académica, que es un estudio de la teología bíblica. Y en esta sesión nos vamos a enfocar en el desarrollo del reino de Dios en el Nuevo Testamento y cómo el desarrollo del reino de Dios forma el concepto principal de la teología que encontramos en el Nuevo Testamento. Por eso, esta lección se titula El reino y el pacto en el Nuevo Testamento, con un enfoque principal en el reino de Dios. Entonces, antes de comenzar, antes de empezar esta lección, déjame orar para que el Señor bendiga a nuestro tiempo juntos. Padre amado, muchas gracias por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra. Y yo te pido, mi Señor, que tú nos ayudes por la iluminación del Espíritu Santo para entender tu palabra, mi Señor, correctamente, y por la sabiduría del Espíritu Santo de aplicar tu palabra correctamente para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y para la salud, mi Señor, de las iglesias que tenemos el privilegio de pastorear y guiar, mi Señor, y para que tengamos, mi Señor, iglesias que multipliquen, mi Señor, la sana doctrina y el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, mi Señor, de cumplir con ese fin para la gloria de Jesús de nuevo. Amén. Amén. Bueno, cuando estudiamos algo complicado o una historia complicada, a menudo podemos perdernos en los detalles. Y hemos visto esto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, sabemos que hay muchos detalles y como dijimos en las otras lecciones, es fácil para nosotros perdernos en los detalles. Pero lo mismo es cierto en cuanto al Nuevo Testamento, y esa es la razón por la que necesitamos enfocarnos en las partes más importantes o principales de la historia para que podamos ver cómo las partes y todos los detalles encajan en el todo. Y como el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la historia principal es el desarrollo del reino de Dios aquí en la tierra. Y el Nuevo Testamento más específicamente se concentra en la realización del reino de Dios en la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Necesitamos entender que el mensaje principal del Nuevo Testamento, a que todos los detalles forman parte, es la realización del reino de Dios en la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Esto es cierto de tal manera que todo lo que los autores del Nuevo Testamento escribieron en cierta medida explica y promueve el reino de Dios. Podemos decir que todo lo que los autores del Nuevo Testamento escribieron en cierta medida explica y promueve el reino de Dios, porque ese es el concepto principal que unifica todo el Nuevo Testamento. Bueno, la esencia del mismo evangelio fue el inquebrantable reino de Dios en Cristo. Entonces, para entender la teología del Nuevo Testamento, necesitamos entender el desarrollo del reino de Dios en el Nuevo Testamento y también la conexión entre el evangelio y el reino de Dios. Y para comenzar de entender esa conexión, la primera cosa que yo quiero que veamos es el significado del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Bueno, obviamente en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, el evangelio es un tema importantísimo. Y no podemos entender el mensaje de la Biblia sin entender el evangelio. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de la conexión que el evangelio tiene con el reino de Dios. De tal manera que es imposible entender el evangelio sin entender su conexión con el desarrollo del reino de Dios y el cumplimiento del reino de Dios en Cristo, el centro del evangelio. Bueno, en las notas podemos leer esto. El reino de Dios no es meramente una ética
una filosofía o un sistema civil. Se trata fundamentalmente de establecer su gobierno a través de Cristo. El reino de Dios no es simplemente una filosofía, no es un sistema, tiene que ver principalmente con el establecimiento del gobierno de Dios sobre su pueblo en su lugar especial a través de Cristo. Y eso es lo que hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento y ahora vemos el cumplimiento en Cristo. Pero yo quiero que ustedes vean aquí el trasfondo del término evangelio en su uso en el Antiguo Testamento. Bueno, en su uso más amplio, la palabra evangelio, que significa o que se traduce de la palabra evangelion en el griego o basar en hebreo, significa un buen anuncio o un buen mensaje. Por favor, les ruego que vayan conmigo a Lucas 4. Lucas 4. Vamos a leer Lucas 4, 43, que es un pasaje clave para entender la conexión entre el evangelio y el desarrollo del reino de Dios. Mira lo que dice aquí. Pero él les dijo, también, esto es Jesús hablando, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Aquí encontramos esta frase, las buenas nuevas. Esa es la traducción del sustantivo euangelion en griego, las buenas nuevas. Bueno, este sustantivo es muy común en el Nuevo Testamento, obviamente, porque vemos la palabra evangelio por todos lados, y los escritores o los autores del Nuevo Testamento usan euangelion 76 veces como un sustantivo. Entonces, obviamente esto es muy común, como vamos a ver más adelante. Pero también en Lucas 4:43 encontramos euangelion en su forma verbal. Mira lo que dice aquí de nuevo, Lucas 4:43. Pero él les dijo también a las otras ciudades, debo anunciar. Anunciar es la palabra euangelion en su forma verbal, euangelizo. Y encontramos esta palabra en su forma verbal 54 veces a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces, obviamente, estamos hablando de un tema importantísimo por la repetición de esta palabra a través, en su forma sustantiva y también su forma verbal, a través del Nuevo Testamento. Pero este concepto de anunciar buenas nuevas, que es el evangelio, eso es el significado de la palabra, encontramos el base o el trasfondo de esa palabra en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la Septuaginta encontramos por todos lados del Antiguo Testamento el uso de la misma palabra euangelion. Por ejemplo, mira conmigo en Segunda de Reyes 7. Y esta es la famosa historia cuando Eliseo era profeta en Israel y había hambre en la tierra y bueno, ahí en Samaria estaban esperando su propia muerte. Y ustedes recuerden que habían 4 leprosos que estaban ahí al lado de la puerta de Samaria y ellos tenían una idea. Y encontramos su idea aquí en Segunda de Reyes 7:3. Escucha esto. Había 4 leprosos a la entrada de la puerta y se dijeron el uno al otro, ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decimos vamos a entrar en la ciudad, como el hambre está en la ciudad, moriremos ahí. Y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Bueno, necesitamos recordar. Aquí los arameos eran los enemigos de Israel. Tenían un campamento afuera del campo de Samaria. Sí, y estaban ahí como los enemigos de Israel. Mira, se levantaron, perdón, aquí está.
Ahora, pues vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, pues moriremos. Y se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos. Y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, he aquí no había ahí nadie, porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruido de caballos, el estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeron el uno al otro, he aquí el rey de Israel ha tomado a su sueldo contra nosotros, a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros, por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer y abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos, y el campamento tal como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Y mira lo que los leprosos dijeron cuando llegaron al campamento de los arameos, que fueron vencidos, conquistados por Dios a favor. Dios mostrando su favor a Israel al conquistar sus enemigos. Ellos dijeron en 2 de Reyes 7:9, entonces se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, porque estaban ahí comiendo, estaban ahí tomando, bebiendo, estaban ahí en una gran fiesta, los 4 leprosos en el campamento de los arameos que ellos habían dejado vacío. Entonces se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día, y aquí está la palabra, de buenas nuevas. Eso es evangelion. Pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Bueno, ¿qué es el uso de la palabra evangelion o basar en hebreo aquí en 2 de Reyes 7:9? Es el anuncio de la victoria de Dios sobre los enemigos de su pueblo para el bien de su pueblo. El anuncio de que Dios ha conquistado, Él ha derrotado los enemigos de Dios a favor de su pueblo y por el bien de su pueblo. Y encontramos como 20 veces a lo largo del Antiguo Testamento que la palabra evangelion se usa de esa manera. Y este es el trasfondo de la palabra. En su uso en la Septuaginta, la palabra evangelion significa victoria en batalla. En su sentido cristiano, estamos hablando de las buenas noticias, las buenas nuevas o el anuncio de la victoria del reino de Dios. Muchas veces tenemos un concepto erróneo del evangelio porque pensamos que el evangelio es como 4 pasos para la salvación, es un plan de salvación o el evangelio se refiere a la respuesta de alguien al evangelio. Pero el evangelio, precisamente hablando en su esencia, es un anuncio de algo que ya ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? La victoria de Dios sobre sus enemigos a través de su rey. ¿Quién es su rey? Jesucristo. El evangelio es la proclamación de la victoria de Dios sobre los enemigos como pecado, Satanás y la muerte por el bien de su pueblo. Eso es lo que encontramos en el trasfondo del uso de esta palabra en el Antiguo Testamento, y esto es lo que la palabra significa a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces, cuando pensamos, ¿qué significa el evangelio? ¿Qué es? Es el anuncio, la proclamación de la victoria de Dios a través de su rey sobre todos sus enemigos, pecado, Satanás y la muerte, por el bien de su pueblo que él compró a precio de su propia sangre. Eso es lo que significa evangelio. Entonces, ¿cómo podemos ver? Para entender el evangelio, tenemos que entender su conexión con el reino de Dios y la victoria del reino de Dios en Cristo. Ese es el evangelio. Ok, ahora, ustedes pueden ver aquí en las notas, el reino de Dios, ten basilein tu theu en griego, está usado 65 veces en el Nuevo Testamento y se asocia específicamente con el evangelio en el Nuevo Testamento. Entonces, como hemos dicho, no podemos entender el evangelio sin entender su conexión con el reino de Dios y la victoria del reino en Cristo. Y esto es claro cuando vemos
los pasajes en que la palabra evangelion se usa a lo largo de los evangelios y hechos. Por ejemplo, mira aquí en Mateo 4. Vamos a pasar brevemente por estos pasajes. Mateo 4, 23 dice, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. ¿Ustedes ven la conexión entre el evangelio y el reino? Bueno, Mateo 9, 35. Mateo 9:35. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino. Mateo 24:14. Mateo 24:14 nos dice esto, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Marcos 1:14-15 dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios. ¿Ven la conexión entre la proclamación del evangelio y la venida del reino de Dios? El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Lucas 4:43. Lucas 4:43 nos dice esto. Ya hemos leído este pasaje, pero él les dijo también a las otras ciudades, debo anunciar las buenas nuevas o el evangelio del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Lucas 8, poco después, él comenzó, Lucas 8:1, a recorrer todas las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12. Luego Lucas 16. Lucas 16, que nos dice lo siguiente, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan, desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Y luego encontramos aquí en Hechos 8:12, lo siguiente, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Entonces podemos ver para los autores, para los apóstoles en el Nuevo Testamento, ellos no podían separar el evangelio de Dios del reino de Dios y la victoria del reino de Dios en Cristo. Esa es la manera en que ellos pensaron en el evangelio. Entonces, cuando nosotros pensamos en el evangelio, las buenas nuevas de Cristo, tenemos que conectar las buenas nuevas con la victoria de Cristo sobre todos los enemigos de Dios como el rey que Dios ha puesto para siempre. Entonces, bueno, la escritura, como hemos visto ya, se refiere al reino de Dios en dos formas principales. En esto vamos a ver un resumen de lo que ya hemos visto. Pero en sentido general, la Biblia habla del reino de Dios como su soberanía inquebrantable, que Él reina, Él tiene un gobierno desde el cielo sobre toda la creación. Un pasaje que nos muestra eso claramente es Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27. Esto es cuando Salomón estaba dedicando el templo y él dice esto. Pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Él dice, los cielos no te pueden contener. Tú estás sobre todo. Tú eres sobre todo. Tú eres santísimo, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Bueno, tu morada está en los cielos y desde ahí tú reinas, Dios. Entonces, las escrituras nos muestran esto y aún en el Nuevo Testamento.
en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 de Timoteo 6:15 nos muestran esto. Este pasaje nos muestra lo siguiente, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano. Mire esto, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único, versículo 16, que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Entonces, la Biblia representa un reino de Dios inquebrantable que Él ya tiene, el reino desde el cielo sobre toda la creación. Él ya gobierna toda la creación desde el cielo y Él tiene su reino, su trono. Él gobierna, Él juzga, Él ya está reinando. Y podemos ver eso en otros pasajes, como 1 de Crónicas 29:11, 2 de Crónicas 18:18, Job 1:6, y los capítulos 38 a 41, Salmo 2:4, Salmo 82:1, Salmo 113:3, Salmo 135:6, Daniel 7:9 a 11, también en Lucas 22:30 y Apocalipsis, casi todo el libro, pero Apocalipsis 4:11. La Biblia revela que Dios ya tiene un reino inquebrantable. Él tiene soberanía, un gobierno inquebrantable y Él ya reina desde el cielo sobre toda la creación. Sin embargo, en un sentido estrecho, la historia bíblica es el desarrollo del reino de Dios desde el principio hasta el fin a través de un pueblo en un lugar especial bajo su gobierno y su soberanía. Y vemos esto, por ejemplo, en las notas. Dios revela su gobierno soberano en la tierra en etapas de desarrollo o la forma particular en que Dios revela, muestra o demuestra su soberanía a lo largo de la historia. Y como hemos visto hasta ahora, no tenemos que resumir, o no tenemos que hacer un repaso de todos los detalles, pero como hemos visto hasta ahora, en cada época de la historia bíblica, Dios ha tenido su pueblo en un lugar especial, con un propósito especial de ser sacerdotes y portadores de su imagen bajo su gobierno. Y Él ha instituido pactos para hacer las reglas que gobiernan su pueblo en su reino. Pero lo que vemos es fracaso tras fracaso a través del Antiguo Testamento hasta que lleguemos a Cristo. ¿Quién es el rey? Él es el pueblo de Dios, el nuevo Adán, el segundo Adán, pudiéramos decir, el verdadero Israel. Él es el lugar porque la morada de Dios está en él, porque Él es Dios, Él es el nuevo templo y Él cumplió con el propósito de Dios bajo el gobierno de Dios, porque Él era el verdadero sacerdote, el verdadero sumo sacerdote y también un portador fiel de la imagen de Dios, como vemos en Colosenses 1, Hebreos 1 y Juan 1. Y Él nos ha hecho en Él, unido a Él, Él nos ha hecho un real sacerdocio y Él ha restaurado la imagen de Dios en nosotros. Y ahora somos el templo de Dios porque somos el lugar de la morada del Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos extendiendo como portadores de su imagen, su gloria y su reino hasta los confines de la tierra, hasta que llegue el fin, como dice Mateo 24:14. Entonces sabemos que en una forma particular, en un sentido estrecho, podemos ver el desarrollo del reino de Dios hasta su cumplimiento en Cristo. Un pueblo especial en un lugar especial con un propósito especial bajo el gobierno de Dios. Y eso fue cumplido en Cristo y ahora en Él hemos cumplido con nuestro propósito que Dios ha tenido para nosotros desde el principio. Entonces, esto es el desarrollo del reino a través de la historia bíblica. Y a pesar del hecho que Dios ya tiene un reino inquebrantable, Él va manifestando su reino aquí en la tierra a lo largo de la historia bíblica de esa manera, con un pueblo en un lugar, con un propósito bajo su gobierno. ¿Sí? Entonces,
podemos ver en el principio Dios reveló su reinado en el jardín del Edén como hijo de Dios. Adán no contendió contra el rival de Dios, sino que sucumbió ante él en lugar de someter la tierra con y para la gloria de Dios. La tierra fue sometida a la maldición por causa de su pecado. Como resultado de la caída, Dios dividió a la humanidad en dos facciones rivales: la simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente. Debemos leer Génesis 3:15. Génesis 3:15, la primera promesa del Mesías, lo que llamamos el primer evangelio. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Entonces, ¿qué vemos? Rivalidad desde el principio. Mientras Dios va desarrollando su reino, sabemos que Él va desarrollando su reino con esta trayectoria de la redención, porque ninguna persona va a poder participar en su reino si Él no logra la redención. Y podemos ver que Satanás, a través de su simiente, va tratando de cortar la línea del Mesías a lo largo de la historia bíblica. Podemos ver esta rivalidad a lo largo de la historia bíblica. Sin embargo, Dios prometió que un día Él conquistaría a su enemigo a través de un fiel hijo de Eva. Él dice: yo no voy a permitir que Satanás corte la línea, el linaje de Eva, ¿sí? El linaje del Mesías, porque yo voy a cumplir la redención en mi rey, ¿sí? El segundo Adán, el verdadero Israel, el lugar de la morada de Dios, Dios en carne. Yo voy a cumplir mi plan de redención en él. Entonces podemos ver este desarrollo del reino de Dios con un pueblo especial, en un lugar especial, con un propósito especial, bajo el gobierno de Dios, y fracaso tras fracaso tras fracaso, hasta que venga el verdadero rey. Y el verdadero rey también es el descendiente de Eva, la simiente de Eva, que iba a venir para aplastar la cabeza de Satanás y lograr la redención, para que el pueblo de Dios pudiera entrar en su reino siendo completamente perdonados. Qué increíble. Entonces, ¿qué encontramos aquí en Filipenses 2? El cumplimiento de la promesa en Génesis 3. Mira lo que dice Filipenses 2, 10 a 11. Filipenses 2, 10 a 11. Este es el himno de Cristo que Pablo nos da aquí en Filipenses 2. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Mira, la Biblia se enfoca principalmente en el desarrollo del reino de Dios a lo largo de la historia bíblica, con el cumplimiento en Cristo Jesús. Y Él es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Este linaje que Dios estableció a través de la simiente de Eva, que un día un Mesías iba a venir para aplastar la cabeza de Satanás y para cumplir la victoria del reino de Dios, para ganar la victoria del reino de Dios y para hacer el cumplimiento de todo lo que Dios había desarrollado a lo largo del Antiguo Testamento. Cada iteración de la historia bíblica avanza hacia ese fin. Entonces, ya hemos visto todo eso. Dios ya tiene su reino, pero Él va manifestando su reino aquí en la tierra a través de un pueblo especial, un lugar especial, con un propósito especial bajo su gobierno. Y vemos el cumplimiento de eso después de tantos fracasos. Vemos el cumplimiento de eso en Jesucristo, y Él es el Mesías prometido en Génesis 3:15, que iba a darnos la redención que necesitamos como su pueblo para entrar en el reino de Dios que Él cumplió. Amén. Increíble. Entonces, cuando pensamos en el desarrollo del significado del reino de Dios, y hemos visto el desarrollo del reino de Dios a través de las épocas del Antiguo Testamento. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, podemos encontrar aquí que el Evangelio, el cumplimiento del reino de Dios en Cristo,
tiene mucho que ver con las esperanzas que Israel tenía al fin del Antiguo Testamento. Por ejemplo, mira aquí lo que dice las notas. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Israel había esperado por mucho tiempo la llegada del reino de Dios. Si pueden ir conmigo a Malaquías, vamos a leer aquí en Malaquías 3, del 1 a 4, y ustedes saben que esto se encuentra al fin del Antiguo Testamento. Malaquías 3, del 1 a 4. He aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí, viene, dice el Señor de los ejércitos, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos, y él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Y mira aquí en Malaquías 4, del 1 a 6, solo vamos a leer 4 a 6. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Podemos ver aquí que Dios estaba prometiendo, él estaba profetizando a través de Malaquías sobre la venida del Mesías, porque él iba a enviar el profeta Elías, y sabemos, dado lo que Jesús ha dicho en el Nuevo Testamento, específicamente en Mateo 11, que esta profecía tiene que ver con Juan el Bautista, que vino para suavizar el camino para la llegada del Mesías Jesús. Pero tenemos que entender el contexto de los israelitas para ver cómo ellos esperaron ansiosamente el Mesías, porque ellos estaban esperando con gran deseo la venida del Mesías para liberarlos del gobierno extranjero y establecerlos finalmente y para siempre en la tierra prometida. Ellos estaban pensando en Génesis 3:15. Pero a pesar del hecho que ellos estaban pensando en Génesis 3:15 y las promesas que Dios le había dado a Abraham y a otros, ellos habían estado bajo el gobierno de las naciones extranjeras por cientos de años en el fin del Antiguo Testamento. Entonces están pensando, ¿dónde están las promesas? ¿Cuándo vamos a ver el cumplimiento del reino de Dios? ¿Cuándo vamos a ver el Mesías? Queremos liberación, queremos ver la tierra prometida, queremos ver el cumplimiento de todas estas promesas. Sus expectativas, obviamente, y podemos ver esto en los discípulos, porque ellos mal entendieron muchas veces lo que sería la llegada del reino de Dios. Vamos a ver eso más adelante. Pero sus expectativas, las expectativas de los israelitas, estaban envueltas en categorías terrenales, tierra, templo. Ellos estaban buscando un templo como lo de Salomón y un reino aquí en la tierra que ellos habían experimentado bajo David, pero aún mejor. Ellos tenían sus expectativas envueltas en categorías terrenales, pero Jesús vino como el verdadero Mesías para transformar radicalmente el entendimiento apostólico del reino de Dios. Entonces, para entender las expectativas de Israel y que eso tiene que ver con el desarrollo del reino de Dios en el Nuevo Testamento, necesitamos considerar los fracasos de Israel. Ya hemos visto esto, entonces vamos a pasar esta sección brevemente. Pero después de la caída, Dios eligió a Abraham, algo así como un nuevo hijo, como vemos en Éxodo 4.
Dios trató a Israel como un hijo, como él había tratado a Adán y Noé. Y sus descendientes para cumplir la comisión del reino que primero había dado a Adán y Eva. Él haría de Abraham una gran nación en una gran tierra. ¿Sí? Y Moisés, Josué, David, Salomón, ellos disfrutaron cierta medida de éxito en la expansión del reino de Dios, pero ellos no cumplieron con el propósito de Dios por su pecado y su influencia fue muy limitada. Y a pesar de los éxitos esporádicos y limitados, cada generación de descendientes de Abraham, mira esto, le falló a Dios de una manera u otra. Israel usó su ciudad capital, la dinastía, el templo, no para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Y por eso, cuando terminamos el Antiguo Testamento, después de David, vemos los exilios. Vemos los exilios y los exilios forman este tema importantísimo en la vida de Israel. Dios usó a Asiria en 722 AC para conquistar a Samaria, el reino del norte, y Babilonia en 586 AC para conquistar el reino del sur en Judá. Y ellos destruyeron a Israel, destruyeron a Jerusalén, destruyeron el templo. Apenas había evidencia de una dinastía davídica, Israel fue gobernada por naciones extranjeras durante otros 500 años antes de Cristo. Y todos los logros del reino de Dios hasta este punto, bueno, prácticamente se parecían desaparecidos, ¿sí? Como si nunca hubieran existido esos logros. Ellos habían perdido todo. Entonces, en la mente de los israelitas podemos podemos entender su contexto un poco mejor. Ellos tenían todas las promesas de la venida del reino de Dios y el Mesías y lo que sería el gobierno mundial de Dios. Pero ahora ellos habían pasado años, 500 años bajo el gobierno de las naciones extranjeras y ellos están pensando, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Vemos aquí las esperanzas de Israel. A pesar del hecho que ellos tenían muchas profecías sobre la destrucción y su exilio por su pecado, existía la esperanza de la salvación de Israel. Dios todavía iba a cumplir las promesas de su reino que él había dado a su pueblo. Israel esperaba el momento en que Dios derrotaría a sus enemigos a través del Mesías y entregaría a su pueblo a las bendiciones de su reino. Y podemos ver esto, por ejemplo, en Isaías 52, 7. Entonces, de nuevo, el punto es que tenemos que entender el contexto de Israel. Ellos habían perdido el reino por completo, no estaban viendo ninguna de las promesas cumplidas, ellos habían pecado, estaban en exilio, pero en ese momento Dios vino a ellos a través de profetas como Isaías para darles promesas de salvación. Y el Nuevo Testamento y el desarrollo del reino ahí y la victoria en Cristo es el cumplimiento de esas promesas de victoria a su pueblo de una manera mucho más allá de lo que ellos habían pensado. Porque acuérdense de esto, ellos tienen una categoría terrenal, están pensando templo, tierra física, pero Jesús vino para ganar una victoria mucho más comprensiva y eterna. Entonces, mira conmigo a Isaías 52, 7. Isaías 52, 7, y vamos a ver la conexión entre esta promesa de victoria que Dios le dio a su pueblo y lo que encontramos en el Evangelio en el Nuevo Testamento. Isaías 52, 7, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas del gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Bueno, vamos a ver 4 características de esta promesa que encontramos en el desarrollo del reino de Dios, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Bueno, primero, los mensajeros traerían buenas noticias, basar en hebreo, un buen mensaje a Sión. Anunciarían la victoria para el pueblo de Dios.
Hemos visto en el Nuevo Testamento qué significa el Evangelio. ¿Qué significa esa palabra? Es un anuncio de victoria de Dios a través de su rey para el bien de su pueblo. Entonces vemos la primera conexión. Segundo, la predicación cristiana cumplió la predicción de Isaías sobre los mensajeros que anunciaban buenas nuevas. Aquí en Isaías 52:7 vemos esto. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Bueno, Israel tenía en mente a alguien que iba a venir para predicarles, como Isaías, buenas nuevas sobre su liberación del imperio. En ese entonces, diferentes imperios como Babilonia, Persia, Grecia y luego Roma. Eso fue las buenas nuevas que ellos esperaron. Sin embargo, Pablo mira a esa profecía y él cita esa profecía en Romanos 10, en un pasaje muy conocido. Mira lo que dice Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. En ese entonces, él no está hablando de liberación de un imperio físico, él está hablando de derrota de los enemigos en Cristo. Él está hablando del evangelio, de la victoria del Rey Jesucristo a través de su vida, muerte y resurrección para vencer los enemigos del pecado, Satanás y la muerte para siempre. Entonces, él ve en Isaías 52 el cumplimiento de esa profecía, pero de una manera mucho más allá de lo que ellos estaban pensando. Tercero, Isaías predijo que las buenas nuevas eran una proclamación de paz y de salvación. Mire de nuevo en Isaías 52. Isaías 52:7. Él dice, del que anuncia la paz. La paz. Bueno, la paz que ellos tenían en mente obviamente fue una paz física en que ellos no estaban bajo el gobierno de otras naciones. Sin embargo, el evangelio tiene en mente otra paz principal. Mira a Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él, en Cristo también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ellos habían escuchado el evangelio de vuestra salvación. Ahora, mira cómo Pablo usa este concepto, este término evangelio aquí en Efesios 6:15. Él dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, evangelio de la salvación. ¿Y qué es la salvación? Es paz con Dios. Y un día sí vamos a ver paz por todo el mundo. No vamos a ninguna guerra entre las naciones porque Jesús va a reinar físicamente sobre la nueva tierra y en los nuevos cielos. Bueno, vamos a ver eso en la nueva Jerusalén. Pero la paz principal que el evangelio nos da no es entre una nación física, pero es con Dios y con los que están dentro de su pueblo. Wow. Isaías predijo que las buenas nuevas era una proclamación de paz, pero mucho más allá de lo que ellos habían pensado. El evangelio son las buenas nuevas de que podemos tener paz con Dios y con su pueblo dentro de la iglesia. Y bueno, la última característica que podemos ver es que Isaías 52:7 nos dice que tu Dios reina. Es la base del evangelio al que se hace referencia en el Nuevo Testamento como las buenas nuevas del reino. ¿Qué es el evangelio? Es el mensaje que nuestro Dios reina y él ha venido para ganar la victoria sobre todos los enemigos de su pueblo. Él reina. Y ahora tenemos victoria no sobre una nación física, sino sobre nuestro enemigo principal, pecado, Satanás y la muerte. Si vamos a entender el desarrollo del reino de Dios en el Nuevo Testamento, tenemos que entender cómo es el cumplimiento. El evangelio es el cumplimiento de las promesas que Dios le dio a su pueblo en el Antiguo Testamento, especialmente después de su exilio. Pero el cumplimiento es mucho más allá de simplemente una liberación física.
Entonces, para entender lo que el Nuevo Testamento nos enseña, tenemos que entender el contexto en Israel. Ellos habían perdido todo, pero ellos recibieron las promesas de Dios de victoria y vemos el cumplimiento de esa victoria en el Nuevo Testamento de una manera mucho más allá de lo que ellos pensaban. Isaías predijo los dos lados de la victoria que Israel anhelaba ver. Mira aquí en Isaías 52:10. Isaías 52:10, en el mismo capítulo. Mira lo que Isaías nos dice. ¿Cómo es que Dios va a lograr esta victoria? Bueno, él dice, el Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. ¿Cómo es que Dios va a ganar esta victoria? Bueno, primero vamos a ver la derrota de los enemigos de Dios. Después del exilio de Israel, Dios derrotaría completamente a todos sus enemigos en todas partes. Dios ciertamente ha derrotado a sus enemigos en muchas ocasiones a lo largo de la historia redentora. Bueno, podemos ver Dios derrotando enemigos a lo largo del Antiguo Testamento. Pero a diferencia a cómo él derrotó sus enemigos en ese entonces, ¿qué vemos aquí en esta promesa? Dice que el Señor ha desnudado su santo brazo. Eso significa que él va a derrotar a sus enemigos a la vista de todas las naciones. Estamos hablando de una derrota mundial de los enemigos de Dios. Isaías predijo una derrota mundial. Todas las victorias regionales y temporales anticiparon la victoria final de Dios. Él prometió a su pueblo, yo voy a derrotar todos los enemigos de Dios, todos los enemigos de mi pueblo a nivel mundial, a la vista de todas las naciones. Y ellos estaban pensando inmediatamente en un reino físico, pero Dios tenía en mente una derrota sobre los enemigos principales de su pueblo, pecado, Satanás y la muerte, para que pudieran tener un día un reino físico en esta tierra. Y también Dios promete aquí la liberación del pueblo de Dios. Mira lo que él dice, y todos los confines, Isaías 52:10, todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. De nuevo, él está hablando de una liberación de nivel mundial. Todas las salvaciones temporales, como el éxodo, como el regreso del remanente a Jerusalén después del exilio en Babilonia. Todas las salvaciones temporales del Antiguo Testamento anticiparon la salvación definitiva de Dios en Cristo, donde su pueblo disfruta de gozo, amor, justicia, paz y prosperidad interminables de la presencia ininterrumpida de Dios. Él estaba anticipando una liberación mucho más allá de lo que ellos tenían en mente. Él estaba pensando en una liberación eterna, liberación del pecado, liberación del reino de Satanás, liberación de la muerte, que reina sobre todos por causa del pecado. Él estaba pensando en esa liberación. Entonces, para entender lo que es el Nuevo Testamento, tenemos que entender el contexto de Israel y también las promesas que Dios le dio a su pueblo. Y tenemos que entender cómo el Nuevo Testamento es el cumplimiento, el desarrollo del reino en el Nuevo Testamento. La victoria es el cumplimiento de las promesas que Él le dio a su pueblo. Pero como hemos dicho muchas veces, y esto es muy importante recordar, Dios cumplió con sus promesas de una manera mucho más allá de lo que ellos tenían en mente. Y esa es la razón por la que los discípulos estuvieron confundidos muchas veces. Pero vamos a ver, a lo largo del Nuevo Testamento, los discípulos se iban entendiendo. Y lo que vemos, por ejemplo, en las epístolas es la explicación de cómo Jesús vino para inaugurar, ganar la victoria del reino, que Él ha puesto el reino en nosotros. Ahora somos el pueblo de Dios, sacerdocio real, portadores de su imagen, cumpliendo con nuestro propósito de llevar su evangelio a todos los confines de la tierra y
cuando Él venga de nuevo, vamos a ver el cumplimiento final, la consumación del reino de Dios, la plena manifestación de su reino y la aplicación de la victoria que Él ganó en la cruz. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo del Nuevo Testamento. Pero tenemos que entender, para resumir toda esta lección, tenemos que entender que la historia principal, lo que unifica todo el Nuevo Testamento, es el desarrollo del reino de Dios y el anuncio de la victoria del reino de Dios a través de su rey sobre todos sus enemigos. ¿Quién es su rey? Jesucristo. ¿Qué es el evangelio? El anuncio de la victoria en él. Entonces, en la próxima lección vamos a hablar de la venida del Mesías y cómo habían expectativas judías y cómo él les mostró lo que era el cumplimiento verdadero del reino de Dios. Amén.